Muy buenos días. En breve daremos inicio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. En un momento daremos inicio a nuestro evento. Preguntan por aquí, sí. Vamos a estar muteados, sí. Van a estar con sus micrófonos y cámaras apagadas. Al final del evento vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas y vamos a interactuar con ustedes a lo largo del evento a través de la opción de preguntas y respuestas y de unas encuestas que vamos a lanzar a lo largo de la presentación. Gracias a ustedes por acompañarnos. Buenos días. A lo largo de la charla y al finalizar la presentación, nuestro panelista abrirá un espacio para responder a sus preguntas. Tenga en cuenta que este evento está siendo grabado y en los próximos días recibirá en su email un par de enlaces que le darán acceso a la presentación que vamos a usar hoy y a la repetición de este evento. Buenos días, queridos amigos, clientes relacionados. Encantadísimos nosotros de tenerlos en la mañana de hoy para esta hora de compartir informaciones relacionadas al tema de comunicación empleada. Para nosotros, desde Mercer Marsh Beneficio, a través de los estudios y las consultorías que hemos realizado, hemos podido identificar que parte de los temas principales a los que poca atención le damos muchas veces es a la comunicación hacia nuestros empleados. De repente a veces somos muy buenos comunicando nuestra propuesta de valor a clientes y hacia los empleados no tanto, no le ponemos tanta atención. Y para nosotros es muy importante que toda la inversión que ustedes como empresa hacen hacia sus empleados sea comunicada de forma adecuada. Y por eso, y considerando la importancia tan alta que esto tiene, es que contamos con un equipo regional que nos apoya en este tema de consultoría de comunicación empleada. Y con nosotros hoy tenemos el privilegio de contar con Gustavo Taborda, que es nuestro líder regional para América Latina y el Caribe en esta práctica, con más de 23 años de experiencia trabajando con temas de desarrollo de planes de comunicación interna, externa, gestión de mercados, identificando marcas, generando ideas, generando canales nuevos, trabajando de la mano con las necesidades puntuales de cada uno de ustedes. Como pueden ver, Gustavo es comunicador social, especialista en mercadeo, en talento humano, máster en mercado y ventas, o sea que tiene todas las capacidades que necesitamos para poder desarrollar una comunicación que llegue al empleado y que nos pueda dar una retroalimentación sobre cómo vamos con relación a ese programa y a esa propuesta de valor que tenemos a todos nuestros empleados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y como ustedes, a partir de este momento tengo a Gustavo Taborda de Economía. Adelante, Gustavo.
Muchas gracias, Patricia. Buenos días para todos. Muchas gracias a Natalia, a Yana, a la doctora Nelly Escoto y a todos los que han hecho posible pues, que realmente hayamos podido reunirnos el día de hoy para hablar de ese tema muy interesante que es la comunicación para empleados y cómo a partir de la comunicación podemos reinventar todo ese tejido, todo ese entramado, ¿no? de la experiencia del empleado a partir de una comunicación. Ya lo vamos a ver más adelante y no necesariamente la comunicación va a ser la solución mágica para todos los problemas que podamos tener en términos de valoración, percepción y de beneficios o incluso el mismo engagement del empleado, pero sí efectivamente hay mucha inversión, hay mucho esfuerzo por parte de las empresas en ese sentido y es beneficios, 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 pero si no los comunicamos bien, si esto no lo vemos parte de una experiencia realmente satisfactoria para el empleado, realmente tiende a dejar de funcionar tan bien como lo tiene planeado la empresa. Entonces, digamos que en esta presentación vamos a tener dos momentos, vamos a tener un primer momento en el que vamos a hablar del contexto general para tratar de entender no solamente la importancia que tiene la comunicación para empleados, frente a la estrategia corporativa de engagement, de atracción de talento, de reclutamiento, selección, sino que adicionalmente vamos a pasar a ser un segundo momento en el cual ya vamos a entrar más en la práctica, es decir, cómo ya empezamos a definir prácticas y elementos que son indispensables para que esa propuesta de valor al empleado que ustedes tienen, que han construido o que están en proceso de construir, tenga el impacto que ustedes están buscando en todos sus colaboradores. Vamos a ver además que, y quiero que lo tengan en cuenta, este es un tema muy amplio, este es un tema que es bastante, diciéndolo en términos coloquiales, bastante carnudo. Esto tiene tiene muchas aristas y tiene muchas formas de verse. No estamos hoy esperando, obviamente, sacar de aquí personas expertas en este tema, pero sí que por lo menos ustedes sepan que dentro de Mercer Marsh Beneficios ustedes van a encontrar un área que les va a permitir, digamos que aproximar su comunicación de una forma diferente a sus empleados y diferente, ya vamos a entender cómo, por qué y no necesariamente a través de cosas extremadamente sofisticadas que a lo mejor ustedes puedan pensar no están al alcance de su organización. Bien, entonces arranquemos con el contexto general hablando de la comunicación para empleados o la comunicación interna y cuál es su nivel de importancia. Entonces, digamos que lo que ustedes están viendo en pantalla son elementos claves dentro del entramado corporativo, ¿cierto? Seguramente ustedes en su empresa alguna vez han oído hablar de cultura organizacional, de propósito, de calidad de vida, de vínculo con el empleado, del empleado hacia la empresa, hablar de la rotación, hablar de la productividad y todo esto, digamos que está en la mente de las áreas de gestión humana, todo esto está en la mente de las personas que tienen que tomar día a día las decisiones. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ustedes tienen esto aquí, muchas veces parte del rollo con la comunicación es por dónde arranco, ¿cierto? ¿Qué es lo más importante? Y al final del día todo es muy importante, pero tengan en cuenta que el fundamento principal de la comunicación para empleados debe ser fortalecer la cultura corporativa. La cultura corporativa es la base, es la identidad que une a los empleados. Es decir, en otras palabras, todo comienza con ellos, con su vida cotidiana, con la forma en la que la empresa los tiene en cuenta, la forma en la que se dirige a ellos y los valores que le transmite es muy importante. Entonces, hablar de cultura organizacional es importante porque hay que tenerla en cuenta para que usted se pueda dirigir a sus empleados, a sus colaboradores y que eso se viva a diario, ¿cierto? Entonces, al final del día, la comunicación, cuando uno habla de comunicación relacionada con la cultura organizacional, está hablando de algo que le permite a la gente tener ese nexo. Esto es lo que crea, digamos que la base. Este es como el aderezo que finalmente une a todas las piezas y a todos los ingredientes que echaste a una ensalada. Eso es la comunicación. Y a través de la comunicación es que se crea el sentido de pertenencia, se desmitifican las creencias que se tienen sobre diferentes elementos que pueden componer el día a día corporativo.
se crea un lenguaje común. Y si usted va a las empresas, nosotros hablamos mucho del slang corporativo. Y el slang corporativo es esa jerga, son esas palabras, son esos lenguajes que al final del día se empiezan a volver clave dentro de una empresa, que si tú vas para otra son completamente diferentes. Entonces, digamos que ahí es muy importante eso. Si uno lo mira con calma y si uno lo mira con detenimiento, siempre nos dicen, bueno, pero está bien, cultura va, pero todos los demás elementos como propósito, calidad de vida, y al final del día, si ustedes también lo miran con detenimiento, ¿qué van a encontrarse? Ustedes van a encontrarse que efectivamente cuando yo tengo una buena comunicación con los empleados, y esto no solamente es tener un buzón de preguntas y respuestas o de sugerencias, sino realmente establecer programas, campañas, programas de comunicación que les permita llegar con mensajes distintos a sus empleados, pues que al final del día la comunicación también empieza a buscar cómo esto hace propósito en conjunto con el empleado y la compañía. Entonces, si una compañía cumple su propósito, pero desconociendo los propósitos y desconociendo realmente la motivación de sus empleados, al final en algún momento esto va a terminar funcionando mal. Y eso ya empieza a impactar a otros de estos elementos como la rotación, como la productividad. Si yo no siento realmente una identificación con el propósito entre lo que hace la empresa y cómo yo contribuyo como empleado a cumplirlos y cómo la empresa al cumplir ese propósito me ayuda a cumplir los míos de manera personal, pues entonces ahí donde venimos con todos los temas de engagement y de lealtad, donde sabemos que no es lo mismo, bueno, y si no lo saben, quiero también hacer ahí un alto y decir, no necesariamente los empleados que están satisfechos están comprometidos. Una persona puede estar satisfecha con un sueldo que tiene, pero no se va porque no tiene otra alternativa. Pero en el momento en que aparece cualquier alternativa, sale y se va. Eso es un empleado satisfecho. Un empleado comprometido es el empleado que ha logrado o a través en el cual nosotros como empresa hemos logrado permear su propósito y tener una identificación casi que personal entre su propósito, nuestro propósito, que es lo que deberíamos estar buscando siempre dentro de la comunicación, ¿cierto? Y eso también, empleados comprometidos van a impactar positivamente la rotación porque son empleados que quieren estar en su trabajo, que aportan al cumplimiento. Esto se lleva, digamos, al campo de la productividad porque son empleados que cumplen sus metas, que están comprometidos con cumplir ese propósito personal corporativo y digamos que ahí siempre me preguntan, bueno, pero ¿cómo puedes medir la productividad? Y la productividad al final del día, digamos que en ese orden de ideas se puede ver reflejada en los cumplimientos de las metas de ventas, en los cumplimientos, por ejemplo, de las metas de producción. Eso se ve reflejado en el cumplimiento de otros índices, por ejemplo, cuando se hacen evaluaciones de clima, cuando se hacen evaluaciones, ya digamos que de este corte corporativo en el que yo entiendo qué es lo que está motivando a mis empleados, qué es lo que está pasando ahí. Entonces, esto digamos que va a qué? A mantener un vínculo vivo y el vínculo entre empleado y empresa se mantiene siempre, digamos que muy bien engrasado para que ese rodamiento, para que ese engranaje siempre, digamos que fluya de la manera más sencilla, menos traumática, más fácil. Entonces, en ese orden de ideas, ¿a dónde recae todo esto? Todo esto recae a una propuesta de valor al empleado. Y es que la propuesta de valor al empleado, algunos lo llaman marca empleadora, otros lo llaman, ¿cierto? Pero al final del día, independientemente del nombre que usted le ponga a esto, si es la promesa de valor, si, como ustedes lo pongan, al final del día, esto de la comunicación debería ser la forma más efectiva de unir todo lo que ustedes, digamos que tienen, todo ese arsenal que ustedes tienen para enamorar a sus empleados, debería fluir a través de la comunicación. ¿Qué pasa? A veces nos quedamos con la sorpresa guardada. Nos quedamos con la torta comprada, nos quedamos con los regalos empacados, pero nunca hacemos la fiesta. Entonces, con la comunicación, la idea es hacer una fiesta donde todos podamos comer de la torta,
tomar del vino, destapar los regalos, esa, digamos, haciendo un símil bastante básico de lo que debería pasar. Todos estos campos, todas estas bolitas que ustedes están viendo en la pantalla son esos regalos, pero ¿qué es importante tener en cuenta? Se tienen que unir a través de la comunicación y ahí es donde se resuelve, digamos, que parte de los problemas. Vamos a hablar de cómo llevan hoy las empresas la comunicación para empleados. Y esto ¿por qué es importante? Porque de esta definición dependen aspectos muy importantes a la hora de generar campañas y flujos de comunicación, la pertinencia de los mensajes, cuáles son más importantes que otros, cómo organizamos nuestra agenda de comunicación, nuestro cronograma de comunicados mensual, anual, semanal. Eso depende de las capacidades y de los tamaños de su compañía. Pero al final del día es sobre todo porque nos permite entender el objetivo general que se debe buscar y cómo hacemos para que este proceso al final del día se traduzca en credibilidad por parte del empleado. Entonces, en nuestra experiencia, ¿qué hemos encontrado? En general, existen 4 maneras o 4 formas de llevar la comunicación para empleados o 4 tipos de compañías que llevan la comunicación para empleados de estas formas. El primero es que no tienen un área de comunicaciones y ahí está el líder de recursos humanos intentando resolver a la de Dios cómo hacer sus comunicaciones para empleados. No es diseñador gráfico, no es comunicador, no es publicista, es una persona, es un psicólogo o es una persona con una formación completamente diferente. Y esa formación, digamos que le da la posibilidad de entender muy bien su proceso y sus procesos de recursos humanos, pero no lo hace experto ni en redacción, ni en diseño gráfico, ni muchísimo menos en canales o herramientas de comunicación. Un segundo momento o un segundo tipo de empresa es cuando tienen un área de comunicación generalista. Es decir, no tienen un área que sea experta en recursos humanos, no pertenecen al área de recursos humanos. Es decir, ellos hacen desde la comunicación que va a los clientes, las campañas del mes, hacen todo, ¿sí? Las campañas comerciales, hacen todo, si tienen que sacar algo en la prensa son los mismos, hacen de todo. ¿Qué pasa? Ahí, digamos que está bien, hay un avance, es importante, hay un soporte, pero en un momento determinado el contenido puede ser muy pobre y no traer a la mesa lo que se requiere para generar ese engagement y esa, digamos que esa dinámica con el empleado. Un tercer momento o un tercer tipo de empresa es aquella que tiene un área tercerizada, es decir, que utiliza una agencia o un diseñador freelance. ¿Qué garantizamos aquí? Que los materiales estéticamente son correctos y pueden tener alto impacto por el diseño, por lo novedoso, porque usualmente todo era una carta en Word pegada en una cartelera en blanco y negro y entonces ya ahora tiene fotos y tiene colores y tiene, ¿cierto? Tiene como otra diagramación más alegre. ¿Qué pasa? Cuando eso pasa y digamos que hemos pasado o hemos evolucionado de un área incipiente donde no había nada a esto, parte de lo que se puede quedar comprometido es la credibilidad en los empleados. Porque ya es, claro, ya le están pagando a alguien más para que diga lo que tienen que decir, pero realmente eso en la práctica no se da. Eso puede pasar. Y recuerden que en todas las empresas tenemos promotores, pero también tenemos detractores. Con los detractores, este tipo de situaciones generan ese problema de incredulidad y generan, digamos que rumores y voz a voz de, oiga, esto lo están haciendo, pero ya hay alguien más haciéndolo. Esto realmente no es la empresa. Y finalmente, que digamos que este es el punto ideal, este es el paraíso corporativo donde ya tenemos un área especializada, o sea, es decir, dentro del área de recursos humanos hay 2 personas, 2 o 3 analistas, un líder o tenemos 3 comunicadores que se encargan de llevar toda esa comunicación que emana el área de recursos humanos a los diferentes empleados. Y eso está muy bien. O sea, digamos que ese es el mundo ideal. No pasa no siempre pasa así, digamos que casi siempre estamos entre la 2 y la 3, pero digamos que aquí ya tenemos ese esquema o ese equipo formado. ¿Qué pasa cuando tienen equipos formados y tienen mucha producción de contenido?
se empieza a volver un tema de business as usual. Es decir, lo veo todo igual, ya estoy acostumbrado a unos eventos, todos los años en mayo se saca comunicado de tal, Día de la Madre, no sé qué, tal. Ya, y todo es lo mismo todos los años. Es más, de hecho, a veces se toman el cronograma del 2021, lo ponen en el 2022, cambian las fotos, pero los mensajes son los mismos. Y eso, digamos que, hablando de eficiencia, es lo más eficiente. Hablando de impacto, quizá no es la mejor manera de encarar el tema. Vamos a pasar entonces, siguiendo con este tema del contexto, a hablar un poco de lo que serían los retos de comunicación y cómo, digamos que algunos desafíos que los vamos enfrentando, pero sin tener una estrategia de comunicación realmente clara. Entonces, por ejemplo, uno de los retos más importantes que, digamos, venimos enfrentando desde 2020, no solamente en el momento de la pandemia, sino en todo lo que ha sido la evolución de los modelos de trabajo, pasar del modelo de trabajo completamente remoto a uno híbrido, o mejor, del presencial al remoto, del remoto al híbrido, del nuevamente al presencial. Eso ha traído unos retos de liderazgo importantes y ha sido difícil que muchos líderes se adapten, digamos, a esa falta de territorialidad que tenían anteriormente al tener una oficina con otros 4, 5, 6, 10 cubículos afuera, donde el tipo simplemente levanta la mano, grita, llama, lo que sea, y la gente viene a su puesto y los ve ahí trabajando. Eso, digamos que eso fue para muchas personas romper un paradigma. Es decir, que la gente antes de 2020, estoy seguro que si hubiéramos corrido una encuesta preguntándole a la gente si consideraba que la gente en condición de trabajo remoto era eficiente, estoy seguro que los números hubieran sido muy pobres por el sí. Y habría, digamos que habría muchas dudas respecto a la posibilidad de que fueran eficientes. Hoy ya sabemos que fue al revés y que hubo unos picos de producción tremendos y de productividad en la gente, y digamos que ya sabemos que efectivamente de forma remota nos podemos defender. Ahora, ¿por qué esto se volvió un reto principal y por qué lo traigo a colación? Porque en esta modalidad de trabajo, un estilo de liderazgo territorial, invasivo, en extremo vigilante, no necesariamente trae los resultados que están esperando. Al final resultan siendo completamente opuestos. ¿Por qué? Porque empieza a generar un ambiente hostil en el que los colaboradores se sienten prisioneros, y al final del día recuerden que un líder, digamos que con esa visión, termina por generar un efecto completamente adverso. ¿Por qué? Recuerden que en la mayoría de los casos la gente no deja una empresa, la gente deja un mal jefe. Entonces, ahí, ¿por qué es importante la comunicación? Porque la comunicación nos permite crear, construir un protocolo de comunicación que les permita establecer metas de corto y mediano plazo, las rutinas de revisión, un trabajo colaborativo, cómo van a ser los comités del área, digamos que, y muchas otras cosas. Y de esa forma, ese problema de dispersión del equipo y los tiempos de respuesta se pueden resolver. ¿Qué hace la comunicación aquí? Establece esos protocolos y se entregan directamente a los empleados para que entiendan qué es lo que tienen que hacer. Hay uno que es muy importante, que es toda esta ruptura emocional, ese sentimiento de desconexión. La interacción entre los colegas la hemos visto muy afectada precisamente porque ya no hay esos espacios en los que se fortalecían los vínculos entre personas, como ir a almorzar juntos, las celebraciones de cumpleaños o simplemente tomarse un cafecito en la media mañana o en la tarde. Y digamos que para eso es indispensable crear rotaciones entre empleados que van un día u otro en cualquier momento, digamos, de la semana. ¿Por qué? Porque esto hará, digamos que uno tiene un plan de rotación. Si todos los del lunes solamente van los lunes y los miércoles, al final del día la empresa se reduce solamente, o la empresa de esa persona se reduce solamente a los empleados que van el lunes y el miércoles. ¿Qué sería lo ideal? Que las personas que van lunes, mañana les toque con los que van el jueves, pero la próxima semana les toca con los que van con el martes, porque de esa forma eso genera una interacción a otro nivel entre todos los equipos de trabajo, ¿no? Entonces ahí, clave también que desde la comunicación uno pueda apoyar como en ese sentido la comunicación y el trabajo de los equipos. Denme un segundo, por favor. Bien, ahora hablemos de la salud mental. El ser humano
y eso lo hemos sabido siempre y siempre nos han echado el cuento de que los seres humanos somos animales de costumbre. Y el cambio de modelo de trabajo a uno remoto o incluso a uno híbrido ha elevado los niveles de incertidumbre, no solamente los propios, sino de los colaboradores nuestros. Y ahora más que nunca, digamos que estamos haciendo frente, y estoy seguro que muchos de ustedes habrán escuchado hablar de los ambientes VUCA, que son volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. Eso pues por unas siglas en inglés, pero al final del día, volátiles, inciertos, complejos y ambiguos. ¿Y eso qué nos ha traído? Eso ha traído un aumento considerable en casos de ansiedad y depresión en nuestros colaboradores. ¿Cómo la comunicación puede una estrategia clara enfrentar este tema de una manera más eficiente? Porque nosotros estamos llamados a mantener activo el vínculo con el empleado y darle ese acompañamiento que requiere para que no se sienta aislado, para que no se sienta solo y de esa forma, digamos que darle un acompañamiento para que él sienta que hay una certeza, hay un mayor control de la situación y eso reduce altamente esa incertidumbre y esa volatilidad que puede sentir esa persona que pasó de trabajar 8 horas diarias, 5 días de la semana en una oficina a 10 horas diarias, 6 días de la semana en su casa. Entonces de ahí, importante, digamos que esa parte de la comunicación referente a la ruptura emocional. Está todos los temas de desconexión laboral y aquí empiezo a meterme ya más en el campo nuestro y es cómo, a diferencia de lo que se creía, una de las necesidades latentes ahora que estamos con todos estos temas de trabajo remoto está en lograr precisamente que los colaboradores se desconecten de sus trabajos y busquen encontrar ese balance vida-trabajo, porque ya digamos que en este momento estamos en el punto donde estamos al contrario, ya trabajamos más de lo que realmente tenemos una vida propia, una vida personal. Entonces, aquí la comunicación, ¿por qué es clave? Porque es que la comunicación es la que le va a dar la llave de entrada, es la que va a llevar al empleado a su programa de bienestar y beneficios. ¿Para qué? Para que adopte estilos de vida saludable, de tiempo de calidad y que pueda, en ese caso, la comunicación ser una puerta de desconexión y y al mismo tiempo de entrada al disfrute de la propuesta de valor al empleado. Al final del día, y esto es clave, y quiero terminar aquí esta parte para ya empezar a hacerle, digamos que una entrada más certera al tema de la experiencia del empleado, es todo el tema del plan de bienestar y beneficios. ¿Por qué? El plan de bienestar y beneficios es lo que genera un mayor impacto en nuestros colaboradores. ¿Y por qué? Porque es que el programa de bienestar, el plan de beneficios, es la forma en la cual se materializa la propuesta al empleado. Así es que llega a la vida real. O sea, tú no te ganas nada con decir, yo soy un gran empleador, soy una gran empresa para trabajar, soy un gran, no, a great place to work. Vale, bien, muéstrame. Y ahí es donde muchas empresas, en teoría, pierden el examen, porque entonces sí que queremos ser un buen lugar para trabajar y tenemos ciertas políticas, pero no las documentamos, no las conocemos bien, la gente no sabe cómo es que ingresa o cómo es el proceso de elegibilidad. Entonces, digamos, tengan en cuenta que aunque no es lo único, es decir, aunque la propuesta de valor al empleado pueda tener un buen componente de comunicaciones, la comunicación por sí misma necesita insumos para poder funcionar. Si usted tiene una excelente, digamos, campaña de publicidad para vender coches, pero los coches nunca llegan al concesionario, pues al final del día no tienes nada, porque es que cuando el usuario se monta en el auto, lo enciende, baja los vidrios, prende el aire acondicionado, pita, hace luces, todo esto es lo que materializa el momento de verdad del vehículo con las personas, ¿cierto? Con todo eso que le hemos prometido en los videos, en los catálogos, en los brochures. Eso mismo pasa con la propuesta ahora del empleado. Si nosotros nos vamos, digamos que hablando, pero no tenemos, ¿qué es lo que tenemos? No tenemos un menú que mostrar, si no tenemos algo que realmente funcione, pues hombre, la verdad es que
empieza a quedarse también un poco vacía la comunicación porque realmente no está obedeciendo a algo que sea real. Bien. Para terminar esta primera parte, hablemos de la importancia de comunicar bien la propuesta de valor al empleado. Una propuesta de valor atractiva, real y sustentable, digamos que ese es el verdadero punto de partida para hablar de la experiencia del empleado, y la comunicación va a ser clave para promover, digamos que la propuesta de valor y cuál es la experiencia del empleado alrededor de esa propuesta. Un plan de comunicación muy robusto, pero que no tenga de base una propuesta de valor al empleado realmente sólida, ¿qué resulta siendo? La verdad, solo palabras. Y ahí digamos que terminamos por tratar de hacer algo bonito, terminamos es resquebrajando todo el tejido corporativo, dañando el clima organizacional, y la comunicación en sí misma no es la experiencia del empleado. ¿Qué nos permite? La comunicación es acercarlo a esos momentos que importan, y la experiencia será el resultado de sumar políticas, planes, programas y beneficios. No sirve de nada que tú tengas una super comunicación diciendo: recuerda que tú puedes sacar tu día de cumpleaños, no vengas ese día a trabajar, cuando el empleado cumple años este año el sábado, el próximo año el domingo y el próximo año cumple el lunes, que es festivo. En ese orden de ideas, este empleado va a decir: mucha bulla, pero al final del día, yo durante los próximos 3 años no puedo sacar mi día de cumpleaños, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí la política clara, cómo lo podemos hacer. Venga, entonces, para que esto beneficie a todo el mundo, vamos a darles 15 días o 2 semanas de movilidad para que lo puedan sacar. Los planes realmente son competitivos. Tenemos programas que realmente, digamos, que traen opciones de beneficios para todos los tipos de empleados o diferentes etapas de vida, ¿cierto? Entonces, digamos que en ese sentido, eso es clave. ¿Ustedes qué pueden ver en este momento en la gráfica? Lo que ustedes están viendo en pantalla y que resalto particularmente es el tema de bienestar y beneficios. Estos son los pilares de una propuesta de valor. Todo lo que tiene que ver con compensación, beneficios, desarrollo de carrera, planes de bienestar y finalmente el propósito del que hablamos mucho al inicio. ¿Qué es importante? Estos dos pilares apuntalan la propuesta de valor y tienen un impacto más profundo y duradero en los colaboradores. Muchas personas me dicen: bueno, pero lo más importante entonces aquí es la parte de compensación. Y la verdad es que no es cierto, porque digamos que toda la atención en muchas empresas hoy en día se la lleva el tema de la asignación salarial, y no estoy diciendo con esto que eso no sea importante, ojo con eso, es muy importante, pero una asignación salarial competitiva que no vaya de la mano de planes de bienestar y beneficios que sean también de alto impacto y que sean competitivos, realmente funcionan para 2 o 3 meses. ¿Por qué? Al final del día, yo no conozco a alguien que yo le haya preguntado: tú hoy te ganas X, ¿crees que eso es suficiente? Me digan: sí, yo debería ganarme Y. Yo no lo conozco. Al final del día, todo siempre, si me suben más, si me aumentan más, y entre más, digamos, que se fortalezca esa parte de la compensación, pues van a ser muy felices. Pero también está comprobado que este impacto, digamos que relacionado con el engagement del empleado cuando se hace un aumento de salario, tiene un efecto muy efímero de 2 o 3 meses. Pero posteriormente, como esa plata ya está comprometida con otras cosas o esa persona aumenta su capacidad de endeudamiento, pues al final del día vuelve y sube la vara y vuelve a quedar, digamos que como en una misma situación. Y eso es lo que hace que no tenga el efecto que nosotros estamos esperando. Los programas de beneficios y los planes de bienestar, por el contrario, ¿qué tienen? Generan un estado de satisfacción sostenido en el tiempo. ¿Por qué? Porque al final del día el plan de beneficios es una experiencia constante, es una sensación de: esto me lo está dando la empresa todo el tiempo o cada vez que yo lo necesito. Y al mismo tiempo también puede ser cambiante en virtud de ¿qué? De la etapa de vida del empleado, en virtud del tiempo que lleve dentro de la compañía y de muchos otros factores que le permiten, digamos, que establecer programas de beneficios que sean competitivos. Digamos que hasta aquí toda esta primera parte y entender cómo la comunicación apuntala a estos elementos importantes.
Bien, ahora hablemos de reinventar la experiencia del empleado a partir de la comunicación. Y aquí, digamos que es muy importante tener un punto de partida. Ya recorrimos un poco la importancia que tiene y cómo esto nos ayuda a establecer un marco de trabajo alrededor de todo lo que pasa en la organización. Ahora ustedes van a decir, bueno, y entonces, ¿por dónde arranco si yo quiero reinventar la experiencia de comunicaciones que tengo con mis empleados? Y les diría a través de un diagnóstico de comunicaciones. ¿Qué es un diagnóstico de comunicaciones? Y en nuestro caso, ¿qué es un diagnóstico de comunicaciones de contraste? Lo primero es que eso nos da un punto de partida para las acciones de comunicación que podamos tomar a futuro. Siempre recomendamos y hablamos de hacer un mecanismo de contraste. ¿Por qué? Porque esto es lo que nos permite poner en la balanza cuáles son las acciones actuales que estamos haciendo como empresa y cuál es el efecto esperado por nosotros y al mismo tiempo contrastarlo contra el valor, digamos, que realmente percibe el colaborador, ¿cierto? Y eso es clave. ¿Por qué? Porque yo puedo estar enamorado de mi intranet, yo puedo estar enamorado de mi SharePoint, pero el empleado lo puede odiar. ¿Por qué? Porque es de difícil acceso, porque cuando está en la casa con la familia no lo puede ingresar porque desde el computador personal no se puede ver. Porque descargar un documento para llenar el formulario de inscripción en la póliza de salud de un beneficiario necesita pues a un ingeniero de sistemas para que lo lleve y lo ponga a navegar por todas partes, pero yo puedo como empresa decir, yo ya lo hice todo. Les digo, me he sentado en muchas empresas donde aquí lo tenemos todo. Ok, perfecto, lo tienes todo, pero sabes si todo eso que tienes, tu empleado lo valora. Y ahí empiezan los jueques, y no, es que sí, pero, y no, al final del día, ¿qué nos permite el diagnóstico contrastado? Uno, mira, entender los canales que prefieren sus colaboradores para que se comuniquen con ellos. Dos, orientar las inversiones y acciones de comunicación a futuro, bien sea a mediano, corto o largo plazo. Si yo ya sé que ellos no quieren entrar más a la intranet, pues no pague más el desarrollo de la intranet, páguele a un asistente que le ayude o a una agencia que le ayude a montar un canal de WhatsApp corporativo donde pueda tener información, mensajes predeterminados, bots y cosas que le permitan tener respuestas automatizadas al empleado. A lo mejor usted se quita de encima la carga de tener que estar actualizando la intranet todos los días o todos los meses y lo cambia por algo que tiene sistemas de respuesta automático, ¿cierto? Está digamos que mm, la mejora en los procesos de producción y contenidos, claro, en la medida en que yo sé ellos por dónde quieren hablar, en la medida en que yo sé si les parece que es mucho contenido, que no lo entienden, que no me creen, yo pues puedo entrar a hacer mejoras en cómo produzco mis contenidos. Y finalmente, porque eso me permite a mí segmentar mejor los canales, las acciones de comunicación, ¿de acuerdo con qué? Con las diferentes áreas o roles. A lo mejor usted tenga parte de su personal en calle, ¿cierto? Porque o son vendedores, o es la persona que tiene que estar en el alumbrado público, en los postes, en la calle, o sea, es decir, una persona que tiene oficina, no podemos llegarle con el mensaje de la misma forma que llegamos a, digamos, un empleado que está, por ejemplo, en mi caso, todo el día detrás de un escritorio con un computador y tengo acceso a correo electrónico todo el tiempo. Bien, vamos a interactuar un poco. Yo les propongo que hagamos una pequeña interacción, un momento. Vamos a, en sus pantallas, va a aparecer una pregunta y ahí van a poder ustedes votar. La pregunta, ¿ha desarrollado alguna vez en su empresa un diagnóstico exclusivo de comunicaciones? Las opciones de respuesta son sí y nos ha permitido diseñar mejores estrategias. No, lo hemos pensado, pero no tenemos quien lo haga. Parcialmente, preguntamos algunas cosas en otras encuestas que hemos hecho. Y finalmente, no sabía que esto se podía hacer y lo necesito. Les vamos a dar un minutito. Vamos a darles un minuto.
Ya saben, ¿no? ¿Han desarrollado alguna vez en su empresa un diagnóstico exclusivo de comunicaciones? Ahí está abierta las opciones de pregunta y de respuesta para ustedes. Bien. Muy bien, vamos a ver los resultados. Gracias. Vemos aquí que en un 36%, que es la respuesta prevalente, dice parcialmente, preguntamos algunas cosas en otras encuestas. Sí, eventualmente cuando se hacen, por ejemplo, evaluaciones de clima, cuando se hacen, por ejemplo, evaluaciones, digamos, de engagement, usualmente se pueden incluir algunas preguntas de comunicaciones. Eso es clave y digamos que tienen un muy buen avance, pero tienen que tener en cuenta una cosa y es, recuerden que es muy bueno contrastar qué es lo que piensa la persona que está manejando la comunicación, los canales y tal, y cómo realmente se percibe ese valor. El otro dice, la otra respuesta prevalente es, no sabía que esto se podía hacer y lo necesito. Claro, cuente con nosotros, no hay ningún problema y creo que parte importante para entender lo que pasa con las comunicaciones es entenderlas realmente sin temor. Es decir, nosotros en este momento estamos terminando este proceso con un banco muy grande y digamos que tenían mucho temor de, ¿y si sale que todo está mal? No, saben que los resultados les fueron muy bien, pero también les permitió entender, y esto se los voy a decir más adelante, que no necesariamente los canales más sofisticados son los que realmente resultan ser los más importantes para los empleados. Nuevamente, en este banco, por ejemplo, ha ganado el correo electrónico como el medio más importante para comunicarse con sus empleados. Bien, y tenemos un 22% que sí nos ha permitido diseñar mejores estrategias. Muy bien, los felicito a quienes ya lo hayan hecho, sabrán, digamos, que el valor importante que tiene esto. Vamos a dejar de compartir aquí y vamos a avanzar. Denme un segundito aquí, por favor, cierro este chat. Bien, vamos a avanzar en algo que es muy importante y es que la gente nos pregunta mucho, bueno, pero ¿y la gente y mis empleados de qué quieren hablar? ¿De qué quieren hablar mis empleados? Y los empleados quieren hablar de, digamos que nosotros cuando hicimos el año pasado, en octubre, que lanzamos nuestro reporte, nuestro estudio, nuestra investigación de Reinventing Benefits, reinventando los beneficios en 2021, encontramos que en esta encuesta, en la que participaron más de 620 empresas en toda Latinoamérica, el 42% de las compañías dijeron, oiga, yo necesito implementar o mejorar mi plan de comunicación de beneficios, literalmente de beneficios. Ok, vale. Pero cuando llegamos a eso, entramos ¿y de qué voy a hablar? ¿Y de qué voy a hablar? Es, uno, conocimiento y acceso a actividades de cuidado de la salud mental. Ese fue el más importante. Acceso online a actividades de wellness, o sea, de bienestar, esto es yoga, gimnasia, perdón, ejercicio en general, todo lo que tiene que ver con el conocimiento general del plan de beneficios y su uso. Esto es clave, lo hablábamos inicialmente. Esto conecta muy bien con lo que estábamos hablando de la importancia de por qué tengo que, por esto es que usted tiene que comunicar su plan de beneficios, porque ellos quieren que les cuenten cómo funciona. Y está la comunicación para educar sobre el COVID-19 y esto es vacunación, comportamientos, salud mental, entre otros. Bien, dicho esto, vamos a pasar a este próximo slide. Y este próximo slide tiene mucha información. Recuerden que esta presentación ustedes la van a recibir también, la van a tener, pero quiero que aquí ustedes piensen en esto. Miren, los canales tradicionales que existen van a seguir predominando y existiendo en empresas como la suya, como la mía, como la de todo el mundo. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta que podemos evolucionar en cuanto a la frecuencia de uso, la extensión de los mensajes, el mix de comunicación que proponemos dentro de nuestra estrategia de acercamiento al empleado y la importancia que ahora tienen los medios digitales para la modalidad de trabajo remoto en la que actualmente estamos. Ahora, ¿qué creo yo que es importante que tengan ustedes aquí en cuenta? Que en este momento la tendencia mundial es que las empresas se enfoquen en tener muchos canales de comunicación. Entre más canales tienen implementados, mejor. Y todos, digamos que no solamente tienen todos los que pueden, sino ya están pensando en todos los que quisieran, incluso podrían tener, así no los tengan.
pero piensan muy poco en el contenido y en el enfoque que tienen las comunicaciones. Por ejemplo, yo les voy a hacer una pregunta, la pueden responder por chat o la van teniendo ahí ustedes mentalmente. ¿Ustedes recuerdan en su última campaña quién era el protagonista de los mensajes? ¿Cuál fue el lenguaje que se utilizó? ¿Realmente creó cercanía con los empleados? ¿Mm? Ustedes, y la más importante, ¿ustedes creen que realmente esa campaña tuvo un impacto significativo en sus empleados? Ténganlas ahí. Ténganlas ahí y ya vamos a ver por qué les pregunto eso. Entonces, ¿a qué los invito? Miren, aquí en la pantalla ustedes están viendo algunas recomendaciones, ¿cierto? Piensen primero, antes de crear nuevos canales, piensen primero en qué es lo que tienen que hacer para optimizar los que ya tienen, para sacarles el máximo provecho, ¿cierto? Y digamos que ustedes en pantalla que están viendo, algunas recomendaciones que les va a permitir a ustedes mejorar la experiencia de comunicación, ¿sí? A través de esos canales que a lo mejor ustedes ya deben de tener implementados en su empresa. Y recuerdan que hace un momento les dije, oiga, tengan en cuenta estas preguntas que las vamos a ver más adelante. Miren, ¿qué es muy bueno ahora como un dinamizador de la comunicación? El modelo de comunicación basado en la influencia. Este modelo tiene su origen en me voy a poner un poco técnico aquí, en un tema psicológico que se llama el condicionamiento vicario, también conocido como el aprendizaje social. ¿Eso qué quiere decir? Este es el tipo de aprendizaje que se da cuando yo como persona observo que otros individuos tienen unos resultados que obtienen a partir de unos comportamientos determinados, ¿sí? Entonces, eso hace que yo saque una conclusión sobre el funcionamiento de algo o sobre los comportamientos que resultan más útiles o dañinos, ¿cierto? Entonces, digamos que ahí ese tipo de aprendizaje social nos permite entender que no solo se aprende por la experiencia propia, sino que se aprende o también se puede aprender a través de la experiencia ajena, bien sea porque recibe información de ese modelo o persona o por un tema de modelaje. O sea, por lo que ve qué pasa a la persona que tiene esos comportamientos o que hace esa compra, ¿cierto? Quizá muchos de ustedes pueden pensar, bueno, pero nosotros no le podemos pagar ni a Cristiano Ronaldo o a Neymar o a la actriz de moda para que hagan la campaña de salud y bienestar, ¿cierto? Yo no puedo hacer eso. Pero lo que sí usted puede hacer es, digamos que sin incurrir en altos costos, digamos que montar un modelo basado en la influencia. El primer paso y el más importante es precisamente identificar esos líderes naturales que ya existen en su empresa, esos empleados que tienen el poder de convocatoria y credibilidad en sus compañeros de trabajo, ya sea porque tienen mucha experiencia, antigüedad en la empresa o porque tienen un nivel de llegada de empatía con los compañeros y así sucesivamente. Yo creo que eso es clave que ustedes los vayan identificando. Y por eso siempre les pongo este ejemplo. Miren, no necesariamente el CEO de su compañía es el mejor influencer corporativo. A veces necesitamos bajar el nivel de la conversación al nivel de las personas a las que queremos llegar, porque a lo mejor sacar una campaña hablando del manejo correcto del comedor de la oficina y la campaña es el protagonista es el gerente de la oficina o el CEO de la compañía, a lo mejor el tipo nunca almuerza ya, el tipo todos los días tiene tiempo de ir a la casa y volver. Entonces, la credibilidad de la campaña se va a ver comprometida y se va a ver comprometida mal. Entonces, en ese orden de ideas, hay que tratar de bajar el nivel. No bajarlo en términos de nivel, digamos, jerárquico, sino al nivel de las personas que usted quiere hacerle esa campaña. Digamos que al revés, en este caso, vamos a hablar de un tema de inversiones, vamos a hablar de un tema del manejo de los company car. Qué bueno que la persona que sea el protagonista, efectivamente, por ejemplo, sea el CEO. ¿Por qué? Porque también tiene un company car, también tiene el chofer, también es ese manejo, por ejemplo, de la política de viajes, la puede protagonizar esa persona. Pero si usted quiere hacer una campaña de temas básicos, de temas sencillos del día a día, pues busque líderes de opinión que sean diferentes. El segundo paso aquí es importante formar a los líderes para que puedan seleccionar esas personas que consideran que tienen ese nivel de llegada dentro de su empresa, ¿sí?
y que sean, digamos, que ese referente para los demás colegas, para los demás compañeros. Y finalmente, el tercer paso es la formación de los influencers. Aquí es entender la estrategia desde el principio. Esa persona tendremos que volverla parte de un equipo en el que nosotros, digamos que tenemos que hacer que este personaje sea el primero en comprarnos la idea de lo que queremos hacer y que sea, digamos, parte de un equipo que realmente lidere un cambio. Me preguntan mucho, ve, ¿y cuál es la diferencia con un testimonial? Sí, porque nosotros aquí tenemos testimoniales y a veces le preguntamos a los empleados. Mire, un testimonial es una respuesta a una situación particular, a una sola cosa. Un influencer corporativo es un líder de opinión, es una persona que conoce la estrategia y va a ir canal por canal llevando el mensaje, participando con usted en eventos en vivo, en webinars, es el que le vamos a poder tomar la foto, ponerle mensajes en su boca, pues por así decirlo. Esa es la diferencia entre simplemente hablar de un influencer a hablar de un testimonial. Finalmente, en ese sentido, las 3 I, identificar, involucrar e influir, que resulta ser lo clave dentro de este modelo de influencer corporativo o de modelo de comunicación basado en la influencia. Finalmente, y por favor tengan en cuenta que todas sus comunicaciones deben obedecer a los principios TIVA: tranquilizar, informar, vincular y acompañar. Hablábamos ahorita de la importancia de generar, digamos que, tranquilidad en los empleados. ¿Por qué? Porque estos empleados no tienen el control sobre la situación completamente. Entonces, decirles lo que pasa en la compañía, las acciones que se están tomando, lo que viene a futuro, lo que se está pensando hacer, genera tranquilidad, y esa tranquilidad se da a través de la información. Esa información que nos permite, además de tranquilizar, vincularlos y hacerlos sentir parte integral de la compañía. No nos hemos olvidado que usted está en su casa, no nos hemos olvidado que usted trabaja para nosotros. Y eso, al final del día, es un acompañamiento constante que se traduce ¿en qué? En un mejor vínculo con la compañía. Entonces, si ustedes ven, cuando yo tengo estos principios bien articulados dentro de mi comunicación, dentro de mis contenidos, finalmente, ¿qué tengo? Empleados tranquilos, comprometidos, productivos, seguros, a lo mejor con un poco menos de incertidumbre sobre el futuro. Entonces, en ese orden de ideas, ese sería como mi mensaje en esta última parte. Vamos a interactuar la última vez y les pido que por favor nos ayuden a responder esta pregunta. Va a aparecer en sus pantallas una última pregunta que vamos a hacerles el día de hoy. ¿Cuáles de las siguientes actividades de comunicación le gustaría desarrollar en el corto plazo? Diagnóstico contrastado de comunicaciones, acompañamiento, asesoría estratégica para el desarrollo de campañas o procesos de comunicación para empleados, o lanzamiento o relanzamiento, propuesta del plan de bienestar y beneficios. Vamos a darles un minuto y vamos, mientras tanto, voy a ir revisando por aquí el chat. Bien. Bueno. Recuerden, está abierta nuestra opción de votación. Vamos, si quieren, cerrando la pregunta. Vamos a compartir los resultados rápidamente. Bien, el diagnóstico contrastado de comunicaciones con un 30%, el acompañamiento en asesoría estratégica para el desarrollo de campañas está el 30%, y la pregunta más, o la respuesta más prevalente aquí fue el lanzamiento o relanzamiento de la propuesta oral al empleado. Tengan en cuenta que no necesariamente, gracias y dejemos ya de compartir, tengan en cuenta que no necesariamente el relanzamiento necesita que usted tenga beneficios nuevos. Recuerde que la gente pierde de vista lo que ya tiene. Entonces, el hacer un lanzamiento o un relanzamiento de su plan de beneficios como está hoy, a lo mejor acoplándole nuevos elementos gráficos, identificando ciertos pilares de acción o haciéndoles llamativos algunos beneficios que a lo mejor están pasando a un segundo plano, resulta ser muy importante para generar ese nivel de engagement y de recordación que quieren sobre ese su plan de beneficios. Si quieren, pasemos rápidamente a las preguntas.
Veo que por aquí hay una pregunta. Nos pregunta un asistente anónimo. Bien, dice, muchas gracias por compartirnos esta información. Dentro de mi empresa, la percepción del plan de beneficios no es la esperada. ¿De qué forma podemos reinventar como empresa nuestro plan de beneficios si la brecha generacional es muy grande para incluir y tratar de cambiar esta percepción? Yo le voy a dar una respuesta de 2 niveles. Le voy a dar una respuesta a nuestro asistente anónimo así. La primera sería decirle, ustedes necesitan urgentemente un plan de beneficios flexibles, porque el plan de beneficios flexibles le va a permitir a usted acomodar beneficios que se adaptan a la etapa de vida de los diferentes miembros de la organización. Por ejemplo, no es mis necesidades ahora que soy, como que tengo casi 50 y las necesidades que tiene, por ejemplo, un colega que está recién llegado a la compañía que tiene 25, 26 años, son completamente distintas. No hay unas más buenas ni más malas, son distintos. Yo, por ejemplo, no tengo hijos. Entonces, por ejemplo, a mí todos los subsidios de educación, nacimiento, a mí no me aplican, ¿sí? Pero puedo tener a ese colega de 26 años o de 30 años que está empezando un proceso nuevo, que está generando, por ejemplo, una nueva sociedad conyugal, que se acaba de casar, va a tener hijos y empieza a construir su patrimonio. Entonces, esa persona va a tener unas necesidades muy diferentes a las mías. Yo crearía un plan de beneficios flexibles. Cuando crea, y aquí viene la segunda parte de la respuesta, esa segunda parte sería, cuando usted tenga su plan de beneficios flexibles, usualmente todos nuestros programas de beneficios flexibles van conmigo de la mano. ¿Por qué? Porque yo les ayudo a hacer todo el plan de implementación en términos de comunicación. ¿Qué decimos? ¿Cómo lo ofrecemos? ¿Qué le mostramos al empleado? Y eso, digamos que mejora muchísimo, no solamente la percepción y la valoración, sino que la experiencia en general del empleado. Voy a pasar a una última pregunta rápidamente. Por favor, ¿nos pueden dar un ejemplo de comunicación basada en la influencia? Sí, mire, por ejemplo, en algunos bancos, por ejemplo, existen empleados que son embajadores. En algunos bancos hay embajadores de comportamientos seguros para temas de cyber risk, de riesgo cibernético. Entonces, le enseñamos al empleado desde cómo generar su clave y contraseña hasta, oiga, nunca deje desatendido su puesto con el computador abierto, pues, abierto después sin estar bloqueado, si va a salir haga esto. Todos esos procedimientos, por ejemplo, de ciberseguridad, se pueden llevar muy bien a la práctica a través de un modelo. ¿Por qué? Pero hay que traer, ahí volvemos a lo mismo, hay que traer a la mesa a una persona que los colegas puedan identificar como una persona confiable, aspiracional, que realmente sea un modelo a seguir. Eso es clave. Ahora, con los modelos, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo también se da mucho esta figura. ¿Por qué? Porque es más fácil explicarle a un empleado el que tiene que, por ejemplo, hacer trabajo en alturas, cómo se hace el manejo de los elementos de protección personal a través de una persona que realmente conoce el tema, que realmente, sí, es que véalo, ese que está montado allá en el poste a 30 metros de altura, sí, es que ese fue el que me enseñó a mí. Mire lo que él lleva todo bien hechecito, bien puestecito, las gafas, los guantes, las lingas, el arnés, no sé qué. Eso es clave dentro de los modelos de influencia, que se pueda enseñar con el ejemplo. Listo, recuerden, es un aprendizaje social, es un aprendizaje condicionado por lo que pasa y hacen otros. Y eso me da a mí esa respuesta. Voy a ir, nos queda un minuto, voy a ir a la última pregunta que tenemos aquí. Están hoy muy tímidos. Participante anónimo. ¿Qué hacer cuando se tienen todos los medios? Es decir, persona especializada en el área de comunicaciones, pero una sola persona para manejar todo. Diseño, estrategia, comunicación, creatividad. ¿Cómo balancearla? Pues es que balancear a una sola persona es muy difícil, pero lo que sí he visto que se puede hacer en algunas empresas, que lo hemos hecho de hecho, es crear equipos multidisciplinarios que soporten a esta persona. ¿Cómo así? Si ella tiene que hacer la estrategia y tiene que hacer la parte creativa, uno podría hacer dos cosas. Uno, si yo preferiría, si tuviera que tercerizar algo, yo tercerizaría el diseño, porque el diseño gráfico al final del día es mucho más fácil de cuadrar, es mucho más fácil de acomodar que, por ejemplo, la creatividad o la estrategia de comunicación, porque el tercero no te va a dar
digamos que ese conocimiento que vos tenés sobre los canales de comunicación que ya tienen en la compañía, no te va a dar el alcance real sobre lo que las personas, cómo hablamos, por ejemplo, dentro de esta empresa. Por ejemplo, un caso de República Dominicana, recuerdo que a los miembros, por ejemplo, del banco Scotiabank le dicen Scotiabankers. Eso no lo tiene porque haber un diseñador, no lo sabe. Pero el que está, digamos, ahí, sí lo sabe. Entonces, es más fácil que, por ejemplo, usted le ayude a hacer un equipo con personas de otras áreas que también le permitan entender qué hacen bien, qué hacen mal, qué no les gusta, si no pudieran hacer un diagnóstico de comunicación inicial. Cuando uno tiene un diagnóstico, el diagnóstico te arroja canales preferentes, tipo de mensajes, que entienden, que no entienden, por qué no les gustan las campañas. Pues si no lo puede hacer, usted hace un grupito multidisciplinario de un área administrativa, de un área operativa, y pueden hacer grupos focales. En esos grupos focales, esta persona, uno, se le aumenta el nivel de creatividad y dos, puede afinar muchísimo mejor la estrategia de comunicación. Bien, espero Gustavo, haberles contribuido con las preguntas que teníamos ahí. Yo creo que no han llegado más. sí, perdón, Gustavo, tenemos una a Dime. través del chat que dice, ¿qué estrategia puedo recomendar cuando es la cabeza de la empresa que no cree en la comunicación interna? Eso es un desafío que nosotros hemos enfrentado en muchas empresas. Y es un desafío porque desafortunadamente en esto se requiere el compromiso de la alta dirección para que ese es el influencer corporativo más grande, ¿cierto? Si él no cree en el tema, va a ser más complicado, pero lo que sí es importante es, por ejemplo, mostrarle mejores prácticas. Ahí, por ejemplo, es importante hacer diagnósticos. ¿Por qué a veces nosotros insistimos tanto con el tema de haga el diagnóstico de percepción de beneficios, haga el diagnóstico de comunicaciones? Porque es que cuando usted llega a donde un CEO y le dice, yo creo que la gente no lo está leyendo, yo creo que la gente esto no le gusta, volvemos a lo mismo, eso es una opinión, eso no es un dato. Entonces, yo creo, pues no sé, usted puede creer muchas cosas, pero si el CEO de la compañía cree otra, pues normalmente es más importante lo que cree el CEO que lo que cree uno. Pero si tú llegas y le dices, las últimas campañas nos arrojan como resultado que o los empleados en un grupo focal están diciendo que, pues al final del día es demostrarle con hechos que efectivamente tenemos un vacío y que necesitamos llenarlo con una estrategia diferente de comunicación o de comunicación y beneficios o de comunicación, beneficios y compensación. Acuérdense que esto es como una silla con varias patas, ¿no? Si hay una que no está como tan buena, las otras empiezan a moverse también como un poco mal. Y acaba de escribir alguien una pregunta que dice, ¿cómo me ayuda Marsh a implementarlo en mi empresa? Puedes contactar a Patricia, puedes contactar a Patricia Pierre, puedes contactar a Natalia, no sé, en ese caso, no sabemos, aquí yo no tengo tu nombre como para decir cuál sería el ejecutivo encargado de atenderte, pero puedes contactar a Natalia Abreu, a Patricia Pierre, a Yana Cruz y cualquiera de nosotros pues ya se encargará de darte el servicio que necesitas, sobre todo identificar en qué estás, qué necesitas, cómo están las cosas y ya. Pero yo creo que, claro, te podemos ayudar a implementar desde todo lo que necesites de comunicación hasta todos los temas de, digamos, de encuestas y de diagnósticos de beneficios, percepción, valoración, todo esto. Pues bueno, yo creo que aquí dice Alice, muchas gracias, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes y gracias a todos por estar conectados hasta el final. Esperamos que yo espero que este espacio les haya parecido muy productivo. A mí me pareció de lo mejor. Y nada, yo quedo atento a todas sus necesidades a través de Patricia, de Nelly, de Natalia, de Yana. Gracias a todos y nuestra próxima actividad aquí se la ponemos. O sea, vamos a relanzar nuestro benchmark de beneficios. Si quieren participar es gratis, o sea, no tienen que hacer ningún tipo de inversión, es simplemente recoger información para compartir sobre su plan de beneficios. Solamente contáctenos, pueden inscribir a Rosalina Ortiz a este correo y a ese teléfono. O sea que muchas gracias por su atención y nos veremos en una próxima ocasión. Gracias, Gustavo. Gracias a todos. Cuídense mucho. Hasta luego. Feliz tarde.